y bienvenidos a su programa Hablemos Abiertamente. El tema de hoy será problemas de conducta en los niños, un tema muy importante para todos los padres y tenemos a una invitada súper especial también el día de hoy, así es que voy a dejar que sea ella quien se presente. Bienvenida, licenciada. Gracias, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Islia Cruz y soy psicóloga clínica. También trabajo en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de acá de Izabal. Mucho gusto estar acá. Bueno, antes de que empecemos con el programa, vamos a ver el segmento ¿Qué opina la gente? Así que acompáñennos. Bienvenidos a su segmento ¿Qué opina la gente? El tema de hoy es problemas de conducta en los niños y vamos a hacer una serie de preguntas a las personas de qué opinan acerca de este tema tan importante para los padres de familia. Acompáñennos. Aquí nos encontramos con doña Etelvina, quien le vamos a hacer una pregunta. Doña Etelvina, ¿a qué se debe o cuáles cree usted que sean las causas de los problemas de conducta en los niños? Pues, ante que todo, buenos días, ¿verdad? Entonces, pues yo sugería su pregunta, señor, de que en el primer lugar, como padres de familia tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos desde, como dicen, nosotros somos los maestros primogénitos en el hogar, ¿va? Entonces, aconsejarlos y cuando se ponen así berrinchudos, entonces, no complacerles a sus berrinches, va, porque entonces desde entonces ya comenzamos a cederles a ellos, como decir, un poder que ellos van queriendo, como decir ahí, quererlos manejar a uno a su antojo. Entonces para mí no es buena esa idea. Así es. Gracias por su opinión, doña Etelvina. Aquí nos acompaña doña Rosalina y le vamos a hacer una pregunta. Doña Rosalina, ¿qué cree usted que deben hacer los padres cuando los niños presentan problemas de conducta, cuando se portan mal, cuando hacen berrinches o cuando se ponen desobedientes? Pues quitarles los que a ellos más les gusta o castigarlos, no darles lo que ellos quieren, para que ellos también sientan lo que uno siente cuando ellos se portan mal, ¿va? ¿Usted considera que sea buena idea corregirlos con cinturones, con chanclas o este tipo de cosas? Pues para mí no. ¿Por qué, doña Rosalina? No sé, pero nunca me ha gustado de que ni mis hijas le peguen a mis nietos, ni yo pegarles tampoco. Porque en primer lugar se ponen más rebeldes, mejor castigarlos con lo que a ellos les gusta. Esas serían mis palabras, dijo. Gracias, doña Rosalina, por su opinión. Aquí estamos con don Javier. Don Javier, ¿qué pueden hacer los padres de familia para evitar que en los niños hayan problemas de conducta y malos comportamientos? Pues yo enseño que lo importante es tener una relación con ellos, comunicar con ellos, porque siempre la relación tiene mucho triunfo. Y si ellos llegan a veces tal vez a querer platicar con nosotros y nosotros en vez de atender, mejor los ignoramos. Prácticamente él se siente solo y se va con otra persona. Y somos nosotros los encargados de darles una buena explicación, una buena enseñanza para que ellos superen tanto económicamente, espiritualmente, como en todo sentido. Entonces yo pienso de que nosotros como padres somos muy responsables a ellos, ¿verdad? Para poder que el hijo no agarre otras cosas malas y enseñarles lo que es el sistema del mundo. Que imagínense que este mundo hoy está tan depravado que en vez de dar una buena enseñanza, mejor dan una mala enseñanza. Yo pienso, señor, que es importante que nosotros los padres tengamos una buena relación con ellos, ¿verdad? Y porque fíjese que si nosotros no tenemos relación con ellos, es como, estaba hablando un día yo dando una enseñanza sobre qué es la familia. Y la familia es un grupo de familia que Dios nos dio para poder superarlos y darles enseñanzas buenas. Pero a veces nosotros en vez de darle vamos a tomar, vamos a la parranda, vamos a otras cosas que no el hijo aprende. Y de manera que cuando queremos corregir al hijo, ¿cómo lo podemos corregir? Sí, ellos están viendo el ejemplo, ¿verdad? Sí, pues porque el ejemplo es que ellos ven, Así es. ¿verdad? Yo creo que es nada más mis palabras. Muchas gracias, don Javier. Bueno, ya hemos escuchado las opiniones de las personas acerca de este tema tan importante. Así es que los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo segmento de ¿Qué opina la gente? Hasta pronto.
escuchar las opiniones de las personas acerca de este tema importante y que para muchos padres realmente es una situación bien difícil cuando se empiezan a presentar problemas de conducta y malos comportamientos en los niños. Así es que vamos a hablar acerca de las causas. Yo considero, licenciada, que una de las causas serían las formas, los patrones de crianza. Ese es un punto muy importante para iniciar, ¿verdad? Claro que sí. Las causas son bien importantes, ya que existen patrones de crianza que los padres de familia seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el padre autoritario. Ese, no me dejará mentir usted, de que es prácticamente con el que todos crecimos, ¿verdad? El autoritario, el que quiere poner la ley, ¿verdad? El que quiere decir, se va a hacer esto a mi manera y los hijos tienen que cumplir. Entonces, ese es un patrón de crianza que a veces los padres de familia seguimos y queremos seguirlo con nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos que hoy en día no se puede ya continuar con ese patrón. Para eso también tenemos el patrón de crianza permisivo, ¿verdad? Los padres permisivos, los que prácticamente dejan de que los hijos hagan lo que quieran, de que los hijos le piden un juguete, van al supermercado y ¿qué pasa? Se los compran por tal de que no les hagan un berrinche. Entonces, también no podemos llegar al otro extremo, ¿verdad? Ni el padre autoritario ni el padre permisivo. También tenemos dentro de los patrones de crianza los padres que son democráticos, ¿verdad? Ese sería el patrón de crianza que todos deberíamos de seguir, ¿verdad? Ya que ese es el padre que permite que el hijo se desenvuelva por sí solo y prácticamente es como un guía, ¿verdad? Lo vamos guiando y vamos nada más orientándolo para que nuestros hijos puedan crecer sanos en salud mental, ¿verdad? Y licenciada, una cosa muy importante con los patrones de crianza, el estilo democrático. Muchas veces las personas tienden a confundir, en cierto modo, el pensar que es porque somos amigos de nuestros hijos. Este es un punto muy importante que hay que aclarar. O sea, no somos amigos de ellos. Es importante que el padre de familia tenga una escucha activa, sea flexible, le permita al niño cierta autonomía y sea una guía. Pero realmente somos padres, o sea, no somos amigos, ¿verdad? Y esto es lo que tienden muchas veces a confundir algunas personas. Exacto. Por ejemplo, tenemos nuestros hijos y ya cuando llegan a la adolescencia, ¿verdad? Los estamos criando como padres permisivos, luego pasamos de ser padres permisivos a ser padres democráticos cuando llegan a la adolescencia, por tal de no tener problemas con los adolescentes. Pero sí hay que tener bastante cuidado con el padre democrático, porque también hay un límite. Entonces, si hablábamos de no ser padres autoritarios y tampoco ser padres permisivos, entonces tenemos que estar en un punto intermedio, ¿verdad? Prácticamente el padre democrático es aquel que va a permitir que el hijo tenga valores, que el hijo tenga reglas, que el hijo tenga deberes, tiene derechos también, ¿verdad? Entonces vamos a orientar a nuestros hijos para que ellos sepan que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces, si ellos ya entienden como hijos que tenemos deberes y obligaciones, ¿verdad? Derechos y obligaciones, entonces creo que ahí ya hemos logrado bastante, ¿verdad? Sí, es muy importante lo que usted mencionaba, licenciada, acerca del establecimiento de reglas claras, reglas precisas, concretas, ¿verdad? Porque es importante que los niños desde pequeños aprendan que hay normas que se deben seguir, que hay normas que respetar, la enseñanza de los valores, también otro punto muy importante desde que los niños son pequeños para inculcarles esto. Hablando de los patrones de crianza, también tenemos otra cara de este tipo de patrones que serían los padres negligentes, y estos padres son aquellos que no se ocupan, o sea, creen o consideran que solo por el hecho de darles comida, techo y vestuario a los hijos y eso es todo, y no se ocupan de sus necesidades emocionales, sus necesidades, por ejemplo, apoyarles en la escuela, apoyarles con sus tareas, y de esto también hay muchos problemas que derivan en cuestiones legales también. Con su experiencia, licenciada, ¿qué podría comentarnos sobre los padres negligentes? Sí, la verdad es de que ampliando un poco más sobre el tema de padres negligentes, licenciada, déjeme contarle que ahora en día tanto la madre como el padre tenemos los mismos derechos. Entonces ya trabajamos más las mamás, ¿verdad? Ya no solo el padre aporta a la casa, sino que también aporta la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Descuidamos un poco el tema de los hijos. Entonces, hay que darles tiempo de calidad a los hijos, ¿verdad? Ya no vamos a poder darles la cantidad de tiempo, pero sí la calidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Debemos de tratar la manera de darles el tiempo, apartarles ese tiempo
para ver cómo van las tareas, apartar ese tiempo para jugar con ellos. Tal vez ya no lo vamos a poder hacer todos los días, pero sí por lo menos hacerlo unas 2 veces por semana, ¿verdad? Y si tampoco podemos tener esas 2 veces por semana, también debemos de tener claro de que los niños con una vez en la semana, ¿verdad? Lo hablo por experiencia, con una vez en la semana que nos sentemos o nos tiremos al piso, juguemos con ellos. Si son niñas, pues agarramos las muñecas, si son varones, pues agarramos los carritos. Entonces ellos se van a sentir que son amados, ¿verdad? Eso es bien importante. Sí, licenciada, definitivamente. Ahí viene el otro punto acerca del tiempo. Bueno, vemos que la familia ha cambiado, ¿verdad? Como usted mencionaba, ahora mamá también trabaja, ¿verdad? Entonces, definitivamente los roles y todo lo, digamos, de la familia tradicional viene cambiando continuamente. Entonces, se hace tan importante buscar los espacios para brindarles a los niños el tiempo de calidad. Y este es el otro punto muy importante de los problemas de conducta. Cuando no hay un vínculo afectivo adecuado, cuando no se ha fortalecido la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿verdad? Entonces, esa es otra situación también, los vínculos afectivos débiles. La verdad es de que sí. Recordemos que el apego es bien importante, el apego con los hijos. Las madres, por ende, tenemos más apego con nuestros hijos, porque recordemos de que nació de nosotros, lo tuvimos 9 meses en nuestro vientre, le damos, ¿verdad?, de amamantar. Entonces, ¿qué pasa? Los padres se descuidan un poco y descuidan ese vínculo afectivo y ya solo le dejan ese rol a las madres. Entonces, si papá y mamá no se involucran juntos, ¿verdad?, en esa tarea que es de los dos, entonces vamos a tener hijos con berrinches, ¿verdad? Vamos a tener hijos con problemas de conducta, que ese es el tema que precisamente del que estamos hablando el día de hoy. Entonces sí tenemos que involucrarnos, tanto papá como mamá, para crear ese apego, para ir creando ese vínculo afectivo y yo insisto, ¿verdad?, darles un tiempo de calidad. Sí, muy importante porque nos hemos topado con la situación de que muchos padres llegan cansados de trabajar y de repente el niño está esperándolos, papito, mamita, llévame a jugar al parque o vamos a manejar bicicleta o necesito que me ayudes con la tarea. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy cansado, estoy cansada en este momento. No, ahorita no. Y si no, ve con tu mamá, ve con tu papá. O sea, como que el echarse el uno al otro, ¿verdad? Digamos la responsabilidad que realmente tiene que ser de ambos. O sea, se entiende la situación del cansancio, el estrés laboral, tantas cosas cotidianas, pero realmente es importante que busquemos el espacio, que los padres busquen el espacio. Otro de los puntos, licenciada, que yo quisiera que mencionáramos es acerca de los modelos parentales. ¿Cómo los niños aprenden cuando están pequeñitos? Fíjese, licenciada, que los modelos son bien importantes porque ellos nos ven a nosotros como modelos, ven a los hermanos mayores como modelos. Entonces, si nosotros no educamos bien a nuestros hijos, no educamos bien a nuestros hijos mayores, los hijos menores también van a seguir los mismos patrones de crianza, volviendo a los patrones de crianza. Y por ende, esos modelos tendrían que ir de la mano, ¿verdad?, agarrados de la mano del padre de familia. También recordemos que hay modelos que son los abuelos, modelos que son los tíos, los primos, la familia allegada. Entonces, hasta un amigo, ¿verdad? Porque si también tenemos amigos que sus valores, ¿verdad?, están un poco ausentes, entonces nuestros hijos van a copiar ese modelo. Sí, muy importante, licenciada, porque a veces los padres pretenden y dar por hecho, por sentado, que los niños tienen que comportarse bien. Por ejemplo, le dicen al niño, no pelees o no discutas cuando sucede alguna cosa, y de repente los mismos padres, cuando hay alguna situación estresante, reaccionan con gritos o reaccionan con insultos o peleando. Entonces, a un niño realmente no es el de decirle haz tal cosa o no hagas. El ejemplo, el modelado que reciben a través de nuestras acciones, eso es muy determinante. La verdad es de que sí, ¿verdad? Debemos de aprender confianza en nosotros mismos y a crearles confianza a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener hijos ausentes, ¿verdad? Bueno, otra situación también muy importante es acerca de cómo las emociones de los padres afectan a los hijos. En casos donde hay, digamos, una situación muy conflictiva familiar, donde de repente pues hasta hay casos de violencia intrafamiliar, la mamá se mantiene en un estado emocional bastante mal y esto también viene a afectar a los hijos en cuanto a su conducta.
Sí, la verdad es de que en nuestro entorno familiar, ¿verdad? Tenemos que tener presente de que un divorcio, por ejemplo, una separación, eso va a afectar al niño totalmente. Entonces, es un tema bastante amplio porque los divorcios ahora en día son más comunes, ¿verdad? Entonces, los hijos no tienen la culpa de los pleitos de los padres y a veces utilizamos a nuestros hijos para poder retener a los padres de familia, ¿verdad? Aunque a veces duela aceptarlo, así es. Hay muchos padres de familia que utilizan a sus hijos o manipulan a sus hijos hasta cierto punto de que el hijo se da cuenta que el papá está en casa de repente por él, no por la mamá. Entonces, también al ver que no hay amor entre sus padres, eso va creando conductas negativas en los niños, ¿verdad? Los niños ya se comportan mal en la escuela y eso prácticamente lo van ellos a implementar a la escuela, lo implementan con los demás niños, ya empiezan a pelear y entonces ya vienen los problemas que no podemos controlar. Sí, muy importante entonces, licenciada, entender que cuando un niño tiene problemas de conducta es un síntoma de que algo está pasando en casa, ¿verdad? O sea, a eso se debe a factores muchas veces del ambiente, de la educación, si es un ambiente hostil, si es un ambiente cargado, el niño de repente no puede expresar adecuadamente sus emociones, regularlas y como usted mencionaba, van a la escuela ya a pelear, ahí mismo sacar, tal vez de una forma equivocada, ¿verdad? Definitivamente, una emoción que está ahí dañando, ¿verdad? Claro, hay niños que, por ejemplo, se crían muy bien en casa porque los vamos criando con valores, pero surgen estos problemas de pareja, entonces los niños no están acostumbrados a ver esta clase de problemas. ¿Y qué pasa? Van a la escuela y allá explotan. ¿Explotan cómo? Pues explotan pegándole a los otros niños, contestándole a la maestra, saliéndose del aula. Y entonces hay un momento en donde ya la maestra ya no haya que hacer y es cuando también manda a llamar a los padres de familia y es donde pues ella se entera de que en casa hay problemas, algo que ya ella venía sospechando, ¿verdad? Porque también los maestros que conocen bien a los niños se dan cuenta cuando un niño cambia de actitud de un día para otro y sabe que en casa algo está pasando. Eso también es otro punto muy importante acerca de los maestros, las maestras, la preparación, la sensibilidad que deben tener para poder determinar o detectar cuando un niño está pasando por alguna situación. Y lo que ha pasado otras veces o muchas veces también es de que se etiqueta al niño, decir, bueno, él es un niño problema. Entonces ya poniéndole una etiqueta al niño, entonces ese comportamiento sigue como que se perpetuara, ¿no? En vez de buscar o decir, bueno, algo está pasando, investigar. También los maestros, no es tal vez porque definitivamente la mayor responsabilidad es en casa, pero también los maestros es bien importante que estén atentos a estas señales en los niños, ¿verdad? Sí, la verdad es de que cometemos muchos errores y los maestros también acostumbran a etiquetar, como usted lo decía, a los niños como un niño problema, ¿verdad? Entonces dice, no, es que este niño resulta que es muy pleitista, lo voy a colocar en este lugar, entonces ya el niño se siente prácticamente desprotegido, aislado, siente que no es parte de un grupo, siente que, bueno, ya no le importan en la casa y tampoco en la escuela, entonces de una u otra forma el niño tiene que sacar, ¿verdad?, todas esas rabietas que va a hacer. Y también en casa, ¿verdad? Tenemos que tener presente que también habemos padres de que etiquetamos a nuestros hijos o comparamos a un hijo con otro, de repente le decimos, sí, tu hermana no hizo esto, o mira, si lo hicieras como tu hermano. Entonces desde ahí los estamos etiquetando. ¿Y qué pasa? Los niños dicen, es que yo no soy como mi hermano, yo no soy como mi hermana. Entonces ya ellos vienen y aprenden a querer llamar la atención de los padres de familia haciendo otras cosas que no estaban haciendo antes, ¿verdad? Sí, muy importante esto también. Licenciada, acerca del uso de las tecnologías, es otra cuestión que podemos observar mucho. El hecho de que se les proporciona a los niños sus tablets, su teléfono inteligente, ya digamos el tiempo libre que los niños antes pasaban jugando en el patio, por ejemplo, esto ya no se da. Ahora, el uso de la tecnología, ¿cómo afecta esto la conducta de los niños? Fíjese, licenciada, que el uso de la tecnología es bueno, pero sabiéndolo utilizar, ¿verdad? Yo siempre he dicho de que hemos avanzado mucho en cuanto a tecnología, pero si no la sabemos utilizar, es una herramienta mal utilizada que vamos a tener prácticamente hijos
mediocres, ¿verdad? Hijos que solo van a pasar prendidos en la televisión o en la tablet o en el teléfono, en las redes sociales, y entonces no van a ser niños productivos, no van a ser niños que se van a poder recrear. Entonces, el mal uso de la tecnología, entonces eso depende de los padres de familia. ¿Por qué? Pues porque tampoco podemos decirle no a la tecnología, ¿verdad? Es algo que tenemos que irnos acomodando como padres de familia, ¿verdad? Irnos adaptando al sistema en el que vivimos, y la tecnología es parte de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente supervisar a nuestros hijos, ¿verdad? Algo que también a mí me causaba mucha duda, risa y me daba de todo, era de que hay niños de 3, 4, 5 años con Facebook, ¿verdad? ¿Y quién les va a aperturar ese Facebook? El padre de familia. El niño ni lo sabe utilizar y el padre ya le creó un Facebook. Entonces, eso no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Pues porque deben de tener cierta edad para poder tener un Facebook, ¿verdad? Para poder usar la tecnología. Y sí, hay que usar la computadora, hay que usar el internet. Recordemos de que el internet, ¿verdad? Las investigaciones para los trabajos de colegio, pero bajo la supervisión de un padre de familia. Sí, muy importante este punto. También debemos de tomar en consideración que el uso de la tecnología en niños muy pequeños, la verdad, está contraindicado, debido a que esto hace que en el cerebro de los niños se liberen unas sustancias como de placer al tener el aparatito y estar, o sea, se vuelve una cosa así como un círculo, ¿no? Y entonces cuando los padres quieren quitárselo, empiezan las rabietas y empiezan los problemas graves. Entonces, realmente en este punto podríamos entonces concluir con que la supervisión y establecerles un tiempo también, un tiempo determinado para alguna cosa. Niños muy pequeños, sinceramente, sería contraproducente que se les dé teléfonos, tablets, este tipo de aparatos, ¿verdad? Sí, a veces los padres de familia lo que hacen es de que los niños están haciendo un berrinche, entonces ¿qué pasa? Le dan el teléfono, le dan la tablet para que se tranquilicen. Entonces, algo que no está bien, ¿verdad? Porque los niños tienen que aprender que hay edades, hay etapas en donde se puede y no se pueden hacer cosas. Entonces, el uso de la tecnología para los niños muy pequeños, para mí no está bien, ¿verdad? Pero sí hay que tener presente de que la tecnología es importante, hay que adaptarnos a ella definitivamente, y supervisar a nuestros hijos. Como usted lo decía, el tiempo es bien importante, la computadora es súper importante, el internet, y prácticamente si nosotros no estamos viéndolos, cuestionándolos qué están haciendo en la internet, a veces ahí mismo surgen grupos de trata de personas. Entonces, ¿verdad? Que eso también es otro tema, pero sí, de ahí parte con los niños o con los adolescentes. Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen a ver un video acerca de los tipos de crianza, así que acompáñenos. De primer lugar, tenemos el estilo educativo autoritario. Este tipo de padres establecen normas con poca participación del niño. Sus órdenes son creadas únicamente para ser obedecidas. Su disciplina se basa en la afirmación de su poder. Las exigencias con frecuencia son inadecuadas y los castigos son severos y poco razonables. La comunicación es pobre, las reglas son inflexibles y la independencia es escasa. Los hijos de padres autoritarios se muestran como personas obedientes y sumisas con sus padres o autoridades, pero en ausencia de esto son mucho más irresponsables y se muestran agresivos. Poseen tendencia a sentirse culpables y deprimidos. Son niños con baja autoestima y escaso control de sí mismos. Por ello, tienen pocas habilidades sociales. Ahora tenemos el otro extremo. Aquí son los intereses y deseos del niño los que dirigen la interacción entre el adulto y el niño. Exigen poco a sus hijos tanto en el cumplimiento de normas como en madurez. Consideran que no han de usarse ni premios ni castigos en la educación. Los niños han de aprender en la vida lo que está bien y lo que está mal. Son padres afectuosos, pero no limitan. Los hijos de padres permisivos a primera vista suelen ser entusiastas y vivaces, pero son más inmaduros e incapaces de controlar sus impulsos. Carecen de autocontrol y son poco persistentes en las tareas, puesto que se les ha enseñado que no tienen que esforzarse para lograr lo que quieren. Luego tenemos al estilo educativo negligente. Aquí los padres no imponen límites y tampoco proporcionan afecto. Se concentran en las tensiones de su propia vida y no les queda tiempo para sus hijos. Si a esto le agregamos hostilidad, los niños tenderán a mostrar muchos impulsos destructivos y conductas delictivas. Además de una marcada baja autoestima en donde también son poco sensibles a las emociones de los demás.
lo que complica su relación con el entorno social. Por último, tenemos al estilo educativo democrático. Aquí el padre es exigente y al mismo tiempo sensible, acepta y alienta la progresiva autonomía de sus hijos, respeta y valora las necesidades de los niños, por ello la comunicación es la clave de su relación. Aplica una disciplina inductiva, ya que le explica el propósito de las reglas y está abierto a las argumentaciones sobre las mismas. Prefieren el razonamiento y la explicación más que la imposición. Los hijos de estos padres cálidos llenos de afecto y firmeza suelen adaptarse muy bien al medio, puesto que tienen mayor autoestima, autonomía, autocontrol y mejor rendimiento en los diferentes ámbitos de su vida. Además, son persistentes en las tareas que emprenden. A ellos se les facilita confiar en los demás, puesto que su relación en la infancia no fue conflictiva ni distorsionada. Es importante que sepan que estas consecuencias o resultados se han hablado en líneas generales. No todas las personas reaccionan de esta forma, ni mucho menos permanecen así el resto de su vida. Bueno, ya vimos acerca de los tipos de crianza, así es que otro punto muy importante, licenciada, que no podemos pasar por alto mencionar es acerca del acoso escolar o el famoso bullying, ¿verdad? Que a veces pues para muchas personas podrá ser hasta un tema de gracia el hecho de, ay, bueno, tan dramático o tan dramática, solo porque te están haciendo unas bromas, te pones así, o sea, pero realmente es un tema muy serio. Sí, la verdad es de que es bien importante tener supervisados a nuestros hijos, desde que son niños hasta la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque pasa que en el colegio a veces están sujetos a esta clase de discriminación. Entonces, a veces los maestros le dicen, es normal, ¿verdad? Es normal que hagan bromas, pero las bromas son a veces muy pesadas. Entonces, ¿qué sucede? Los niños ya se la están creyendo, ¿verdad? Entonces empiezan que porque es muy inteligente, ya le hacen burla, lo hacen de menos. ¿Por qué? Pues porque estos compañeritos sienten hasta cierto punto cierta envidia, ¿verdad? Esos niños muy inteligentes, esos niños que son más aplicados. También existe el problema con los niños cuando a veces tienen algún problema físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que les hacen burla o porque no puede pronunciar muy bien las palabras, cuando son problemas de lenguaje, entonces ya eso es más común y se va haciendo más frecuente. Entonces los niños llegan a un momento en donde se la creen, en donde, ¿qué pasa? Ya no pueden tolerar esa clase de burlas, se lo dicen a veces a la maestra no le hace caso, entonces no tiene la confianza suficiente como para decírsela a sus padres. ¿Qué pasa entonces? Esto puede llegar al suicidio, ¿verdad? Estos niños no toleran o ya no aguantan, ya no soportan esta clase de rechazo que les están haciendo en la escuela por parte de sus compañeros y a veces hasta por parte de los mismos maestros. Entonces estos niños corren, ¿verdad? Y hacen lo que prácticamente todos no queremos que hagan, ¿verdad? Que es suicidarse. Sí, bueno, y un tema muy importante porque los maestros, debido a la cantidad de niños que tienen, muchas veces pues como que no se dan abasto, ¿no? Para ver a todos los niños o para atender, digamos, las necesidades especiales de cada uno. Aunque yo consideraría, licenciada, que también un tema muy importante sería que los maestros empezaran a hacer, digamos, sensibilización en los alumnos. O sea, venir ya por medio de cuentos, por medio de historias, fomentar esos valores para evitar que vengan, porque los niños a veces cuando son pequeños son crueles, es normal que tengan ciertas conductas hasta cierto punto, pero si no se atienden, si no se les presta la atención necesaria, podrían repercutir en problemas posteriores. Sí, lo que pasa es que también recordemos de que hay niños que no están acostumbrados a que se le hagan ciertas bromas, porque en casa no lo hacen, porque la familia que les rodea no lo hacen, los amigos que los rodean no lo hacen, pero cuando llegan a la escuela, entonces topan con niños que están acostumbrados a hacer estas clases de bromas muy pesadas, entonces los niños ya lo vean muy fuerte. ¿Y qué pasa? Surge también la deserción escolar, ya no quieren ir a la escuela porque el niño les pega o el niño mucho los molesta, el niño les quita sus cuadernos, el niño le quita su borrador, el niño le quita su sacapunta, entonces ya llega un momento en donde los niños dicen ya no quiero ir. Entonces, como padres de familia debemos de estar pendientes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el niño ya no quiere ir a la escuela? ¿Qué le están haciendo? El niño a veces no quiere contarle a los padres de familia qué es lo que le están haciendo en la escuela. ¿Por qué? Pues porque ya lo amenazaron. Ya vinieron y le dijeron, mira, si le decís a tu mamá, te doy más duro, ¿verdad? Cuando son que les pegan, ¿verdad? Si le decís a tu papá,
sos marica, ¿verdad? Los niños así se expresan. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los niños y ya no quieren decirle a sus papás lo que está pasando en la escuela y entonces ya no quieren ir, que ya tienen dolor de cabeza, que ya tienen dolor de estómago, que no tienen ganas de ir otro día a la escuela. Entonces, como padres de familia debemos de estar pendientes de ese acoso escolar que se le da a nuestros hijos, estar pendientes de que todo esté marchando, ¿verdad?, como debe de marchar, y también estar pendientes de que los maestros estén pendientes de los niños. Es cierto, son grupos grandes, pero ahí sí que el maestro para eso está, ¿verdad?, para estar pendiente de ellos y por lo menos para que le dé una respuesta al padre de familia cuando llega, ¿verdad? Porque a veces los maestros es que no sé en qué momento sucedió cuando le pegaron a un niño, ¿verdad? Ese es un punto bien importante que usted menciona, licenciada. El punto también es que los padres deben involucrarse en este sentido, o sea, de ir a las reuniones de padres, acercarse con los maestros y bueno, ¿cómo va fulanito? ¿Cómo está fulanita? ¿Cómo va rindiendo en sus estudios? O sea, el interés que deben mostrar y no simplemente decir, bueno, delegar completamente la responsabilidad a los maestros, ¿verdad? Porque tampoco, no es lo conveniente ni es lo correcto, ¿verdad? Sí, los mismos niños se van dando cuenta. Cuando los padres ni van a las reuniones, ¿verdad?, que hacen por lo menos de entrega de notas, que es cada bimestre, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera ahí se aparecen los padres de familia. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se dan cuenta que para los papás no son importantes. Entonces, si nosotros como padres no nos involucramos en esas reuniones, no nos involucramos en ir a preguntarle al maestro si mi hijo va bien, mi hijo necesita algo, si yo puedo apoyarlo en algo, si tengo que reforzarlo en algo, entonces, ¿cómo queremos pretender después de que el maestro también haga todo el trabajo, ¿verdad? Sí, muy importante. Bueno, quisiéramos abarcar ahí sí que muchas más cosas, ¿verdad? Pero por el tiempo. Sí. Pero ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los problemas de conducta más comunes a los cuales se enfrentan los padres de familia. Bueno, yo creo que los que somos padres de familia podemos darnos cuenta que nuestros hijos a veces presentan muchas rabietas, ¿verdad? A veces se presentan agresivos también, entonces vamos a ir ampliando cada uno. A veces los hijos son caprichosos, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a rabietas, ¿verdad?, háblese de niños prácticamente de una edad de 2 a 3 años, ¿verdad? Ahí sí que los difíciles 2 años es aquel punto en donde los niños no entienden qué es bueno y qué es malo. No entienden, para ellos, si usted les dice eso está malo, ellos no saben, ¿verdad? Ellos aprenden explorando. Entonces, con esos difíciles 2 años, entrando a los 3 años, es bien importante, ¿verdad?, que tomemos ahí sí que atención a las rabietas que hacen nuestros niños. Porque si pasado de los 3 años, llegando a los 4 o 5, nosotros nos damos cuenta que siguen con las rabietas, entonces ya son problemas de conducta. Es normal de 2 a 3 años, ¿verdad? Inclusive 3 y medio, pero ya llegado a los 4 o 5 años, y ya a los 6 ni se diga, ya los 6 les permitimos que hagan esas clases de rabietas y nosotros no hacemos nada como padres de familia, eso ya son problemas de conducta en el niño y ya tenemos que tratarlos. Entonces no tenemos que permitir que llegue a eso. Entonces al niño tenemos que irlo guiando, tenemos que irlo educando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el niño va aprendiendo. Desde pequeñito el niño va aprendiendo. Y si se le deja con esas rabietas, pues prácticamente va a llegar a un adolescente y se va a convertir en un niño emperador, ¿verdad? ¿Y qué pasa con un niño emperador? Entonces ya va a haber un momento en donde la mamá le permite al niño que le haga rabietas por todo, entonces ya no va a respetar a su mamá, ya no va a respetar a su papá y ya no va a respetar a nadie porque él se cree superior, ¿verdad? Sí, ese es un punto importante. Cuando los niños pequeños hacen rabietas, lo que están tratando de hacer es, bueno, llamar la atención, ¿verdad? O sea, los padres no tienen que tener, para empezar, la pena o la vergüenza de que, bueno, me va a hacer un berrinche en plena calle, en pleno supermercado, ¿qué va a decir la gente? Entonces, rapidito tienden a mejor complacerle su demanda para que se queden tranquilos, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que no hay que hacer. ¿Cómo manejamos un tipo de rabieta en un niño de 2, 3 años? Por ejemplo, vamos a un supermercado, hay juguetes, pasamos por el área de juguetes. El niño le va a pedir juguetes a uno. Aunque tenga los juguetes que tenga, el niño que quiere un juguete. Entonces, nosotros tenemos que decirle a nuestros niños que no vamos a comprar juguetes,
que ese día vamos a comprar, o sea, pues vamos a hacer prácticamente el súper, vamos a comprar cualquier cosa para la casa, pero no juguetes. Entonces el niño no entiende y el niño quiere el juguete, quiere que se lo compre y empieza, se tira al piso, ¿verdad? Y empieza a hacer, ahí sí que pataletas, empieza a hacer berrinche. ¿Y qué hacemos nosotros como padres de familia? No tenemos que perder la calma, ahí sí que tenemos que tranquilizarnos y no seguirles el juego, porque si nosotros como padres les seguimos el juego, estamos cayendo en lo que ellos quieren, ¿verdad? Prácticamente manipularnos. Entonces nosotros como padres debemos de mantener la calma y dejarlos que solo se le va a pasar el berrinche. Entonces, usted se hace un ladito por ahí, sigue viendo las cosas del supermercado y solo observando lo que esté monitoreándolo y que no se nos vaya a golpear o que no se nos vaya a perder, ¿verdad? Entonces ya el mismo niño se va a levantar y la va a seguir y le va a decir que sí quiere el juguete y que entonces usted lo va a ignorar, Entonces, cuando se llega a la casa, ¿verdad? El niño ya se le pasó, entonces viene usted, lo agarra y le explica de que lo que hizo no es lo correcto, ¿verdad? Que lo que hizo no está bien, que hay momentos en donde sí se le puede comprar un juguete, pero no todo el tiempo. Hay momentos en donde no hay, o sea, no se le va a ir, cada vez que uno va a ir al supermercado y se le va a comprar un juguete, no es así. Entonces los niños tienen que entender de que a seguir esas reglas, ¿verdad? A seguir ahí sí que a entender a los papás de que no podemos concederles todos sus deseos. Entonces, si nosotros seguimos, ¿verdad? Y le continuamos con las rabietas, prácticamente, y lo agarramos, lo que no debemos hacer, ¿verdad? Lo agarramos, lo chineamos y empezamos a hacerle cariños y a decirle, no, mi amor, mira, no, el niño no le va a entender, ¿verdad? Que quede claro esa parte, no le va a entender. Y licenciada, y aparte de que no va a comprender, va a tener la idea de que al hacer este tipo de conductas va a obtener la atención, que eso es lo que él quiere. Esto viene a repercutir en otro punto muy importante, que sería el prestarles atención cuando realizan algo bueno. Ahí viene otro, digamos, de los errores que tenemos muchas veces los padres de familia, que consideramos que los hijos tienen que portarse bien y es un hecho que así tiene que ser. Entonces, cuando ellos realizan una buena conducta, no decimos nada, o sea, ni siquiera los elogiamos, ni siquiera les damos un abrazo, pero cuando cometen una conducta indeseable, ahí sí, inmediatamente va la advertencia, va el regaño, va el castigo. Entonces, ¿qué es el mensaje que estamos transmitiendo? Que solamente cuando se porte mal va a recibir atención. Y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el niño ya se dio cuenta de que si se porta mal va a tener la atención de sus papás. Entonces me porto mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque resulta que tengo buenas notas y a mi papá no le importa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces ahora me porto mal para que mi papá me regañe y yo obtengo la atención que yo necesito como hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque también no debemos de caer mucho con el premio castigo, ¿verdad? Porque a veces acostumbramos que cuando los hijos hacen algo que es bueno, que está bien, lo felicitamos y le compramos algo, le decimos, mira, vamos a ir a comer un helado. Entonces, hice algo bueno, la otra vez hace algo bueno el niño y quiere otro helado, o de repente quiere algo más. Entonces, ¿qué pasa? Se va a convertir en un círculo vicioso en donde van a querer siempre un premio por algo bueno que hagan, ¿verdad? Entonces no debemos de caer en eso también. Está bien poder, ahí sí que darles el afecto que ellos necesitan, como un abrazo, como usted lo decía, ¿verdad? A veces no abrazamos a nuestros hijos y los hijos corren y nos abrazan y a veces hasta extraño nos sentimos cuando ellos mismos nos dan un abrazo. Entonces, con un abrazo que le demos por algo que ellos hagan que está bien, entonces para ellos va a ser suficiente. ¿Por qué? Pues que le estamos transmitiendo amor a nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no? Sí, muy importante también el hecho de que cuando queramos recompensar a nuestros hijos, entonces no es recomendable que busquemos cosas materiales, por ejemplo, el darles dinero, te compro una tablet, te compro un teléfono, no, o te compro una bicicleta, sino que sería mejor recompensarlos con tiempo de calidad, de decir, bueno, hoy papá, mamá, miren mis notas, estuvieron muy bien, ay, qué excelente, entonces, ¿sabes qué? Vamos a ir el sábado, vamos a ir el domingo al parque a jugar fútbol, o sea, tiempo de calidad. Ese sería el tipo de recompensas que realmente aparte que van a fortalecer el vínculo emocional, el apego entre padres e hijos, sería lo más recomendable para que el niño no espere como una especie de pago, como una especie de, bueno, me porto bien, pero yo quiero que me paguen por portarme bien, o sea, para no caer en eso, ¿verdad? Sí, la verdad es de que
nosotros los padres de familia cometemos muchos errores, ¿verdad? Porque ahí sí que, yo siempre lo he dicho, no hay una escuela donde se le enseña al padre cómo ser padre. Entonces vamos aprendiendo en el camino. Entonces debemos de aprender a no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros, ¿verdad? Y en el caso del premio castigo, en el caso de lo que usted hablaba, con respecto a salir y darles tiempo de calidad, claro que sí. Los hijos deben de acostumbrarse de que no siempre se va a salir. Deben de acostumbrarse que no siempre se va a tener un premio. Deben de acostumbrarse a que a veces los padres le compran algo a un hijo y hay que comprarle a los 3. Y no es así, porque a veces, hoy en día la situación económica no está como para comprarle lo mismo a los 3 hijos, 4 hijos, o si hay más, imagínense. Pues cuando se tiene un hijo no hay mucho, ¿verdad? No está mucho este problema, pero cuando ya son más de 2 o 2, entonces los hijos tienen que entender de que hay momentos en donde no se les va a poder comprar o dar lo mismo a los 2, sino que el que lo vayan necesitando. Ellos tienen que ir aprendiendo de que, por ejemplo, si hoy le vamos a comprar un juguete, ¿verdad?, a uno de los hijos, entonces la próxima vez le vamos a comprar al otro, ¿verdad? Entonces no acostumbrarlo siempre. Y cuando de verdad pues se puede, y por ejemplo son las fiestas navideñas que uno acostumbra a darle algo a los hijos, un regalo, un juguete, entonces sí, pues ellos ya saben que van a recibir un juguete, pero de ahí yo considero de que no debemos de actuar de esa manera, porque después los hijos van a decir, ¿y por qué a mi hermana le trajo? ¿O por qué a mi hermano le trajo y a mí no? ¿Verdad? Entonces ya vienen los celos, y con los celos pues también ya vienen otros problemas de conducta. Sí, eso también es importante mencionar, que acerca de cuando hay cambios, ¿verdad? Los celos entre hermanos, cuando nace un bebé en casa y tal vez solo era un hijo y ahora ya viene otro hermanito, se siente como que desplazado, y eso también puede ser una causa de problemas de conducta, ¿verdad? Sí, la verdad es de que cuando se espera un bebé y ya se tiene uno o ya se tienen 2, la atención, ¿verdad?, debe de ser para los otros 2, no para el que se está esperando, porque el otro ni ha nacido. Entonces yo siempre he dicho que la atención debe ser para los hijos que ya se tienen, ¿verdad?, y incorporarlos, involucrarlos en el nacimiento del nuevo hijo, para que ellos se sientan parte de, porque a veces ¿qué pasa? Los excluimos o le decimos, mira, no lo toques porque es un bebé, no lo vayas a chinear porque lo vas a botar, cuidadito y le tocas los ojos. Entonces, ¿qué pasa? No. Si el niño o la niña quiere chinear al bebé, pues hay que dárselo, que lo chinee, con supervisión de la mamá, del papá, para que ellos experimenten y exploren, y así ellos mismos van creando ese vínculo de apego con su hermano y el amor hacia ellos como hermanos mayores, ¿verdad? Entonces ya hasta ellos mismos aprenden a cuidarlos. Ya vienen y ya cuando llega la demás gente le dice, mira, no lo toques porque lo puede golpear. Entonces, ¿verdad? Ahí sí que prácticamente involucrar a los hijos en el nacimiento de un nuevo hijo es lo mejor que podemos hacer, para que ellos se sientan parte de y no fuera de. Exacto, sí, así es, licenciada. Entonces vamos a ver un videíto acerca de cómo los modelos parentales, ¿verdad?, influyen mucho en la conducta de los hijos. Acompáñennos. Agarran los resultados de las operaciones anteriores y a este resultado le sacas el 15%. De este y este. Sí. ¿Entendiste? Sí, gracias, mamá. Bueno, amor, entonces ahora vos haces el resto y después lo vemos. Voy a intentarlo. ¿Aló? Marta. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué? Está loco ese viejo huevo. No me jodas, ¿de qué crees? ¿Que uno está aquí de vago? No. Suficiente con dejarle el lomo ahí pintado todos los días, que cree que uno tiene que salir a la hora que él quiera que uno salga. No, ese viejo está loco. Viejo de la gran... ¿Cómo vas a creer? No, ¿qué va? Ahí déjalo que me llame y yo ya voy a ver qué le invento. Le voy a decir que la niña está enferma, yo no sé, pero yo le invento cualquier cosa. Yo sí no voy, está loco. No me... Sí,
Bueno, chao. Ay, hasta que asustan Bueno, señora, estos hombres fíjense que ando jodidos. ofreciéndole con toda amabilidad corte, ando esta sillita, en su sala quedaría bonita. Y Eso por ha- esa botando la puerta. No, no, yo no quiero nada de eso. No, no, no. Pero Mamá, mira, ya terminé la tarea. A ver, déjame ver. Y es que no entendiste nada. ¡Qué barbaridad! Todo está malo. Y es que no entendés. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué chavala más bruta! ¡Aprende de tu hermano! ¡Qué chavala que no entiende, Dios mío! Y los cuadernos desordenados. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora qué es esto? Estimado padre de familia, tenemos problemas serios con su hija. Le cuesta aprender, no se concentra, es grosera y muy mal hablada con sus compañeros de clase. Tiene baja autoestima y últimamente he notado que miente demasiado. Yo he tratado de ayudarla, pero se nos ha hecho difícil. ¿Podría usted ayudarnos a encontrar la causa de ese comportamiento? Atentamente, profesora Mireya. Bueno, ya observamos cómo los modelos de los padres y de las madres afecta directamente en la conducta de los hijos. A los hijos no es de decirles no hagas tal cosa o haz tal cosa, sino que hay que hablarles con el ejemplo de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Claro, lo hablábamos, ¿verdad? Hace un momento, los modelos son bien importantes, ¿verdad? A seguir, y los hijos prácticamente siguen el modelo de los padres, y lo observamos en el video, donde prácticamente ya es un adolescente y es una edad muy difícil, una etapa bastante difícil en el desarrollo del ser humano, que es la adolescencia. Ahí es donde se refleja también y en donde podemos ver que nuestros hijos se nos escapan de nuestras manos y ya en este momento pasan a seguir los mismos modelos de los padres y ya pasan a ser hasta delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en casa tenemos el modelo ejemplar, que es el de nuestra mamá o el de nuestro papá, y si nosotros prácticamente educamos con ese ejemplo, entonces los niños van a seguir ese ejemplo. Si le decimos a nuestro hijo, a nuestro adolescente, no tomes, mira, por ejemplo, el adolescente le llega con olor a bebidas alcohólicas y le decimos no lo hagas, pero ¿qué pasa? El papá o la mamá tuvieron una fiesta en casa y él vio eso. Entonces está haciendo lo mismo que están haciendo sus padres. Entonces tenemos que prácticamente educarlos, criarlos con valores y no permitir, ¿verdad?, que nuestros hijos vean esa parte, porque sí nos van a seguir. Sí, imagínense que le decimos a los niños, no mientas, pero están como mirábamos en el video, ¿verdad? Que la misma mamá decía, bueno, que me llame, yo le invento tal cosa. Imagínense, el vocabulario también, ¿verdad? Aquel vocabulario fuerte enfrente de los niños y después ellos lo van a reproducir a la escuela, ¿verdad? Las etiquetas también muy importantes. Ella le decía, no entendiste, niña, qué bruta. Y la comparación que hacía entre ella y su hermano, ¿verdad? O sea, muy importante también. Sí, la verdad es de que no podemos nosotros mismos decirle a nuestros hijos, sos un tonto, sos un bruto, no servís para nada. De repente así lo pudieron haber hecho con nosotros, como lo decíamos con los padres autoritarios, ¿verdad? Los padres que nos criaron a nosotros de esa manera, pero nosotros no tenemos por qué hacerlo con nuestros hijos, ¿verdad? No podemos venir y decirles que son tontos, decirles que son brutos, no podemos hacer eso porque nuestros hijos son más sensibles, ¿verdad? Esos son otros tiempos en donde tampoco está permitido, ya eso es violencia psicológica, no podemos permitir que eso suceda con ellos porque también existe la ley, ¿verdad? Con la ley Pina, ¿verdad? No podemos hacer esta clase de etiquetas con nuestros hijos porque también la ley protege a nuestros hijos, protege a nuestros niños. Y si nosotros no controlamos nuestro temperamento, no controlamos, ¿verdad?, nuestra conducta ante nuestros hijos, entonces vamos a tener hijos con malas conductas y por ende resultados van a ser esos hijos a veces hasta con problemas de adolescentes en conflicto con la ley, ¿verdad? Sí, muy importante eso. Bueno, antes de que miremos ciertas pautas de cómo podemos evitar las malas conductas en los niños, yo quisiera que nos acompañaran a ver un video acerca de una misión muy especial que tienen los padres de familia.
Bueno, y para cumplir esta misión tan importante que tienen los padres de familia, vamos a ver unas pautas de cómo se pueden evitar, ¿verdad?, los problemas de conducta. Primero que nada, vamos a mencionar, licenciada, ¿por qué no es bueno y no es recomendable el castigo físico en los niños? Bueno, no es recomendable el castigo físico en los niños porque hay que tener presentes de que en primer lugar ya no tenemos el mismo sistema. No podemos seguir educando como hemos venido, han venido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Resulta de que ahora, como lo decía anteriormente, la ley no permite, ¿verdad?, que el castigo físico ni psicológico con los niños, ¿verdad?, no solo físico. No podemos venir, agarrar un cincho, agarrar cualquier cosa y pegarles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque los niños ya se van a acostumbrar a que si papá y mamá me pega, igual siempre voy a seguir haciendo lo que venía haciendo. No va a pasar de pegarme, dicen los niños, ¿verdad? Entonces ya llegan a un acomodamiento, el niño ya se acostumbra a ese castigo, entonces ya le da igual si el papá le pega o no le pega. Entonces no debemos de permitir, ¿verdad?, ese problema con los niños. Y igual, ¿verdad?, el castigo físico y el castigo psicológico y emocional también, porque hay que tener presente de que no podemos venir y decirle a nuestros hijos, como vimos en el video anterior también, ¿verdad?, etiquetarlos, que son personas que ya no sirven para nada, no pueden hacer tal cosa, porque recordemos de que también las palabras hieren, y resulta que entonces vamos a crear niños dependientes, vamos a crear niños inseguros, vamos a ir creando niños con baja autoestima, ¿verdad? Y si acostumbramos a nuestros niños a castigarlos, acostumbramos a nuestros niños a manipularlos de esta forma, entonces no vamos a tener hijos exitosos, vamos a tener hijos mediocres, vamos a tener hijos acostumbrados a que todo se los hagan los papás, vamos a tener hijos que no van a querer estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso no es recomendable el castigo. Sí, además también tenemos que tomar en cuenta, yo quisiera contarles que cuando se usan etiquetas o lo que usted mencionaba del castigo emocional o psicológico, donde se ay, sos tonto, sos burro, no puedes hacer algo, también nuestro cerebro se programa. Quiere decir, estamos escuchando, yo no sé si de repente ustedes han escuchado esa frase que dice, las palabras tienen poder. Y eso así es, créanme lo que así es. Y a nivel cerebral también se va creando una programación. O sea, realmente la persona se llega a creer. Ya no la creemos. Nos la creemos de que realmente no sirvo para nada, soy tonto, soy burro, o ay, no, es que tan fea que sos o tan fea que me naciste. O sea, nos lo creemos. O sea, es muy importante tener mucho cuidado con esto. Aparte también, otra situación muy importante que hay que mencionar, licenciada, es acerca de que cuando utilizamos el castigo físico con los hijos, el mensaje que estamos transmitiendo es que el amor y la violencia pueden ir de la mano. Y esto es muy peligroso, porque cuando esto sucede, que estamos dando ese mensaje erróneo a los niños van a crecer con la idea de que, y incluso así es, dicen, es que te pegué por tu bien. Van a crecer y van a reproducir ese comportamiento. Si, por ejemplo, es una niña y se topa con la mala suerte de tener alguna persona abusadora en un futuro y empieza a violentarla, va a decir, bueno, si mis papás también me criaron con violencia porque me pegaban, esto es normal. Y si es un varoncito, por ejemplo, podría empezar a replicar esos comportamientos también. O sea, por esta razón es que no es recomendable el utilizar castigos físicos con los hijos. Para eso hay técnicas que podemos aprender, y eso es lo bonito, que todas las habilidades parentales, aunque bien mencionado usted, licenciada, pues no hay un manual de decir cómo ser unos buenos padres, pero cuando tenemos el interés de hacer las cosas, lo podemos aprender, ¿verdad? ¿Qué podemos mencionar entre unas habilidades parentales positivas? Bueno, en primer lugar, debemos de tener presente de que criar hijos con salud mental sana es bastante difícil. Para eso tenemos que estar nosotros como padres de familia con una salud mental sana, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos problemas, nosotros los vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces ya nuestros hijos también van a hacer problemas, ¿verdad? Eso está como, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, mi alrededor va a estar bien, pero si yo estoy mal, todo mi alrededor va a estar mal, porque yo voy a andar irritable, yo voy a andar ahí sí que no buscando quién me la hizo, sino quién la pague, ¿verdad? Dice uno comúnmente, y no debe de ser así. Para eso debemos de crear normas
¿verdad? Las normas son bastante importantes en nuestro hogar, ¿verdad? Debemos de decirle a nuestros hijos, bueno, aquí en esta casa hay reglas, hay horarios, ¿verdad? Háblese de ya de los adolescentes. Hay horarios para hacer ciertas actividades y para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Entonces, si nosotros vamos creando de nuestros hijos con esa mentalidad de que tenemos normas, también tenemos deberes y obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos tienen la obligación, y es un derecho, de estudiar. Entonces, a veces pasa que cometemos el gran error y le decimos a nuestros hijos, si solo estudias, no haces nada más. Entonces los hijos creen que ya el estudio es un castigo, ¿verdad? Y no es así, prácticamente es un derecho que ellos tienen, ¿verdad? El derecho a la educación. Entonces debemos de crear normas en nuestro hogar, decirle a nuestros hijos, es bien importante que establezcamos reglas y para ello, bueno, te toca arreglar tu cuarto, ¿verdad? Te toca ya cuando ya están grandecitos también, ¿verdad? Porque cuando ya están grandecitos ya pueden hacer su cama, ya pueden ordenar su ropa y también hay tiempo para jugar. Entonces, si son niñas, pues hay que ayudar a lavar los trastos, ¿verdad? Hay que ayudar a hacer la limpieza. Entonces, no criarlos y decir, bueno, acostumbrarlos a que todo se lo hagan, sino que enseñarles de que deben de aprender a hacer las cosas. Y con eso no digo hacerle las cosas a los padres, porque tampoco es así, ¿verdad? Porque hay padres que hacen o cometen el peor error, que le dejan a los hijos la batuta de la casa, ¿verdad? Y no debe de ser así. Entonces, yo siempre he dicho que los extremos son malos, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. Entonces, debemos estar en un punto intermedio en donde las normas deben de ser así, tanto para los hijos como para los padres de familia, y también como padres de familia mostrarnos ante nuestros hijos que no somos perfectos, tenemos errores, cometemos errores, a pedir perdón, para que nuestros hijos se acostumbren a pedir perdón, porque si nosotros no aceptamos nuestros errores, nosotros no nos queremos y aceptamos como a nosotros mismos, entonces nuestros hijos jamás van a venir y decir, sí mami, yo tuve la culpa, ¿verdad? Entonces, por ahí, esos son valores. Ese es un punto importante, licenciada. Primero que nada, pues estábamos hablando de establecer reglas y normas claras. Ese es el primer punto. Otra cuestión es el reconocimiento de responsabilidades. Si yo como padre o yo como madre, yo no reconozco cuando me equivoco, entonces ¿cómo puedo esperar que mis hijos reconozcan cuando están cometiendo, digamos, o haciendo una conducta indeseada, ¿verdad? Esa es otra cuestión también. El establecimiento de también los patrones de que ambos padres deben ser coherentes. O sea, si mamá dijo una cosa, papá debe apoyarla, ¿verdad? Porque muchas veces es otra cuestión por la cual no funcionan, digamos, pautas de reglas, porque lo que dice mamá, papá lo desautoriza, o lo que dice papá, mamá lo desautoriza. Esa es otra cuestión también. Sí, eso es bien importante. Como papás, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y la autoridad nunca debe de uno desafiarla en frente de los hijos. Si, por ejemplo, papá cometió un error y regañó al niño y no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué llamarle la atención, esta vez el niño tenía la razón y papá lo hizo y cometió ese error y nosotros como madre nos dimos cuenta de lo que hizo papá, no venir y decirle, no, es que eso no está bien lo que hiciste, ¿verdad? Entonces, porque el niño entonces se va a dar cuenta de que mamá tiene cierta autoridad sobre el padre, entonces va a decir, con mamá puedo lograr más que con papá. Y no. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Debemos de venir y bueno, ya papá ya lo hizo, ya regañó a nuestro hijo, ¿verdad? Y a nosotros nos dolió porque ahí sí que prácticamente el niño no tenía la culpa. Entonces, venir y ya después a él solo venir y decirle, mira, esto no fue así, ¿verdad? Entonces, venir y a decírselo aparte, a ponerse de acuerdo. No venir y quitarle la autoridad al papá o a la mamá, ¿verdad? Viceversa. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. O sea, y ahí tenemos otras pautas de una parentalidad positiva. El hecho de no perder la calma, no gritarse, no pelear en frente de los hijos. Si tienen algo que ponerse de acuerdo, tienen que ser a solas y que ya ambos estando de acuerdo, entonces se lo hagan saber al niño. Otra cuestión es la distribución del quehacer o los quehaceres domésticos, ¿verdad? Eso es muy importante. Desde pequeñitos se les puede ir, según la edad, se les pueden ir poniendo ciertas actividades que ellos van aprendiendo. Por ejemplo, el recoger sus juguetes, el recoger su ropa sucia, el hecho de que vayan aprendiendo, ¿verdad? Ser flexibles, es otro punto muy importante. El hecho de que, bueno,
no, yo no quiero hacerlo. Bueno, eso ya venir y dice, bueno, te voy a ayudar con esto y tú tienes que hacer esto. A manera que el niño mire, bueno, o sea, motivar, o sea, que haya una motivación en casa para que el niño también aprenda a hacer las cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es de que hay que tener presente cuando tenemos hijos caprichosos y no quieren recoger los juguetes. Entonces nosotros ya permitimos que llegara a ese extremo, entonces venir y agarrar a nuestro niño de la mano, venir y enseñarle que los juguetes se tienen que recoger, ¿verdad? Puede jugar y hacer el tiradero que él quiera, pero después de que finalizó de jugar, tiene que recoger sus juguetes. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Eso es una labor que puede hacer un niño pequeño. Y desde pequeños van aprendiendo. Y como los niños pequeños son más berrinchudos, entonces hay que enseñarles. ¿Y cómo les vamos a enseñar? Pues obviamente con el ejemplo, predicar con el ejemplo, enseñarles que esto se va aquí, esto se echa acá, entonces ya los niños van aprendiendo y la siguiente vez ya el niño va a venir y va a agarrar el canasto y va a meter sus juguetes, ¿verdad? Así es. Sí, otra pauta bien, bien importante es enseñarle a nuestros hijos a regular sus emociones. O sea, ¿cómo reacciono yo como mamá cuando me siento mal, cuando hay un problema? Yo reacciono gritando, reacciono llorando. Entonces, los niños, imagínense que cuando estamos nosotros grandes tenemos a veces problemas de cuando nos sentimos mal, necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos apoye emocionalmente. ¿Y cómo serán los niños que todavía no han aprendido a regular sus emociones? Entonces, unos puntos bien importantes serían, primero que nada, pues identificar qué está provocando la conducta. ¿Verdad? Otra cuestión sería escuchar activamente, pero no aquello de decir, licenciada, por ejemplo, papá, yo necesito hablar contigo, mamá, y el papá en el Facebook dice, ¿verdad? O viendo la novela. Eso no sería una escucha activa. Yo me pongo a pensar que cuando estamos hablando con una persona y de repente la persona está metida en el teléfono y nosotros queriendo decir algo que nos está oprimiendo el pecho y vemos eso, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? No le importa. Entonces, ese es el mensaje que transmitimos a nuestros hijos cuando no tenemos una escucha activa, ¿verdad? Sí, si a nosotros como adultos a veces nos molesta que estamos en algún lugar comiendo con nuestros amigos y de repente estamos platicando algo interesante que para mí, ¿verdad? Yo digo, es interesante. Y resulta que esta persona está con el teléfono, o sea, molesta, no digamos para un niño. No digamos que para los niños vayan y le digan, papi, mami, necesito tal y tal cosa. Y uno de mamá o de papá en el teléfono, ¿verdad? Algo tan común ahora en día, el teléfono. No vivimos sin el teléfono. A donde vayamos, vamos al teléfono. Si al baño vamos, ahí va el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? El niño ya no considera importante lo que le va a decir al papá, porque el papá cree que para el papá lo más importante es el teléfono. Entonces, ya no lo va a volver a hacer. A la próxima vez va a decir, es que no le digo nada porque no me pone cuidado. Así es. Bueno, y otra cuestión también sería el hecho de que cuando ya escuchamos activamente, porque una escucha activa involucra eso precisamente, el prestar la atención que se debe. Entonces, validar las emociones. Ese es otro punto muy importante, licenciada. El hecho de que podemos decirle cuando un niño está cansado, pero ¿por qué estás cansado si no haces nada? ¿Por qué estás aburrido si, mira, tu vida es maravillosa de jugar y de solamente hacer eso? O sea, validar lo que el niño realmente está sintiendo porque es algo que él siente. Identificar qué emoción, bueno, si está enojado, o si está aburrido, o si está cansado, o de repente se siente frustrado porque no pudo realizar alguna tarea escolar, por ejemplo. O sea, validar las emociones de nuestros hijos, ¿verdad? La verdad es de que sí, debemos de darle la importancia a nuestros hijos con sus emociones. A veces cometemos el error de decirle, no llores, y más cuando son varones, ¿verdad? Los hombres no lloran, ¿verdad? El tipo de padre autoritario, no lloran. Entonces, no. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de permitir que nuestros hijos lloren. Debemos de permitir que nuestros hijos estén tristes, porque son emociones, al igual que nosotros los adultos, ellos también tienen sus emociones. Entonces debemos de, al contrario, de venir y de sentarnos y escucharlos, por qué están tristes, por qué están llorando, qué les preocupa. Entonces ayudar a solucionar ese problema que para ellos es un problema, aunque para nosotros no parezca nada, aunque para nosotros digamos, ellos, ¿de qué? ¿De qué se van a quejar si no tienen otra cosa más que hacer que jugar y prácticamente ir a la escuela? Y no es así, ¿verdad? Debemos de validar nuestras emociones, hacer validar sus emociones y darles la importancia que ellos merecen, porque también recordemos que si no es así, nosotros mismos vamos a ir dando la pauta para crear niños con problemas de conducta. Sí, muy importante eso. Bueno, la comunicación, eso es parte de la comunicación también, el hecho de que como padres
dos de los ingredientes que no deben faltar, la paciencia y el amor. Definitivamente, esos son 2 ingredientes que no deben faltar en el trabajo que deben realizar, ¿verdad? Que pues los hijos no pidieron nacer, así es que nos toca a nosotros como padres tratar de crear el ambiente lo mejor posible. Usted mencionaba algo muy importante acerca de cuando las emociones de los padres, yo no estoy bien, mis hijos no están bien. O sea, esto quisiera aclarar, no significa que van a ser padres que no tengan ningún tipo de problemas emocionales, porque eso es imposible. Siempre por el estrés y las actividades de la vida diaria, los ajetreos de la vida diaria, siempre hay cositas, ¿verdad?, que perturban o molestan en cierto momento. Si usted como padre de familia siente que en algún momento se desborda, que no sabe cómo manejar una situación, no sabe cómo tratar con sus hijos, es importante que busque también ayuda profesional, ¿verdad? Porque no hay manual para ser padres, pero sí podemos buscar la ayuda cuando la necesitemos, ¿verdad? Y quisiéramos pues abarcar cada vez más cosas acá, pero no sé si quisiera decir algo para concluir, licenciada. Sí, la verdad es de que debemos de tener presente que como padres de familia no somos perfectos y tampoco vamos a o esperemos tener hijos perfectos. Entonces tenemos que tener presente que la conducta prácticamente son reacciones que los niños van a tener siempre, ya sea a el rol que desempeñan, al entorno en el que los rodea o prácticamente una reacción a un estímulo. Entonces ya sea un estímulo negativo, un estímulo positivo, entonces esas son respuestas que los niños van a tener, las conductas. Entonces, prácticamente agregar esto, ¿verdad? Tenemos que educar a nuestros hijos con valores en casa, ¿verdad? Para no exigirle tampoco allá en la escuela a los maestros, ¿verdad? Que la responsabilidad son ellos, es de ellos cuando los niños tienen malas conductas, sino que aceptar que desde la casa cometemos el error. Entonces, cuando vayamos y miremos que ya empezamos a tener niños con esta clase de conductas, venir y acudir a un profesional, ¿verdad? Porque a veces, como decía usted, algo que se nos escapa de las manos, algo que tal vez nosotros no sabemos cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, entonces es ahí donde entra el rol de un profesional, ¿verdad? Recordemos de que el psicólogo no es para locos, ¿verdad? Hay que irnos quitando ese tabú. Entonces es bien importante que un psicólogo, ¿verdad?, pueda atender, un profesional en salud mental pueda atender a estos niños con problemas de conducta, no porque sean niños malos, niños etiquetarlos con esos problemas, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente para tener niños sanos emocionalmente y así también para nosotros como padres de familia, que también nosotros en nuestro día a día vivir, ¿verdad?, vivimos un estrés, que usted misma lo decía, en donde también nosotros como padres de familia vamos a manejar una situación bastante desagradable con estos problemas que se nos presentan con nuestros hijos. Entonces sí debemos de tener presente de que nuestros hijos no son perfectos, amarlos, respetarlos, ¿verdad?, porque ellos también merecen nuestro respeto como hijos, como personas que son, y sobre todo, ahí sí que de la mano del papá o de la mano de la persona que tengamos, ¿verdad?, en el caso de cuando los hijos no son criados con los padres, sino que están con los abuelos, o cual sea el motivo, debe de estar todo de la mano para poder crear hijos sanos en salud mental, ¿verdad? Así es. Bueno, y ese ha sido nuestro programa del día de hoy. Quisiera mandar un saludo muy especial, muy grande a todas las personas que tienen a bien el vernos a través del canal Estela Maris o seguirnos también en la página de Facebook. También quisiera, antes de terminar, comentarles que las personas que necesiten orientación o ayuda psicológica, pues ya cuento con un espacio en la parroquia Espíritu Santo de la 20 calle, en la cual pues con mucho gusto les puedo atender, y en pantalla va a aparecer el número de teléfono al cual ustedes pueden llamar para reservar una cita. Es importante pues buscar ayuda cuando la necesitamos. También pues quisiera agradecerle, licenciada, enormemente por haber aceptado la invitación y estar con nosotros compartiendo acerca de este tema tan importante en base a su experiencia y conocimiento también, ¿verdad? Muchas gracias a usted por la invitación. Para mí fue un gusto poder estar aquí con ustedes, ¿verdad?, y con todos los televidentes y tratar este tema tan importante que es la conducta en los niños, la conducta en los seres que más amamos, ¿verdad? Eso es bien importante. Así es. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces un abrazo muy grande y hasta la próxima vez. Gracias.